Bienvenidos. Hoy hablaremos acerca de los diseños de la investigación y vamos a abordar el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo. Así que prepárate para tomar notas y aprender acerca de los diseños de la investigación. Antes quiero hacer un acercamiento a lo que es el paradigma. El paradigma, como nos dice la Real Academia Española, va a ser una teoría o un conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar, ¿sí? Cómo este funciona, cómo está estipulado, y lo que hace es suministrar la base o el modelo para poder resolver problemas o para poder abordar el fenómeno que queremos estudiar y generar conocimiento. Uno de los sinónimos con respecto a paradigma que podemos utilizar es modelo, ejemplo, patrón, un ideal o decir las normas de X o Y modelo. La investigación cualitativa o el paradigma o modelo cuantitativo lo que va a hacer es que va a vincular los conteos numéricos, los datos numéricos, va a utilizar métodos matemáticos inclusive para poder concretar la información que estamos abordando. Va a utilizar la recolección de datos con el objetivo de probar hipótesis, porque en la investigación cuantitativa nosotros planteamos una hipótesis y la misma va a ser probada con base a la medición numérica y el análisis estadístico que utilicemos al respecto. Y la investigación cuantitativa va a buscar que nosotros podamos establecer pautas de comportamiento y poder probar teorías. Así que al final de haber utilizado este paradigma o este modelo, nosotros vamos a poder decir si se acepta la hipótesis de investigación, o sea, si salió positivo el estudio a favor de ese planteamiento afirmativo o si se acepta la hipótesis nula porque los resultados del estudio, luego de haber interpretado la recolección de datos, nos indican que lo que se acepta es la hipótesis, la idea negativa que hemos planteado al inicio del estudio. Vamos a continuar entonces hablando de la investigación cuantitativa, la cual nos permite representar un conjunto de procesos organizados, procesos secuenciales, porque hay fases que integran este proceso y debemos de seguir con mayor exactitud este proceso, estas fases, esta secuencia. Esto no dista de que en algún momento necesitemos regresar, se va a poder hacer. Pero la investigación cuantitativa es un poquito más firme o rigurosa a diferencia de la cualitativa, la cual sí nos permite realizar estudios que son abiertos y son flexibles. Entonces, a través de la investigación cuantitativa vamos a comprobar las hipótesis, como bien decíamos inicialmente, que hemos planteado cuando hemos arrancado, cuando hemos planificado qué es lo que vamos a estudiar, qué es lo que vamos a abordar. Algunas características en cuanto al paradigma o al modelo cuantitativo es que va a presentar planteamientos acotados, específicos, va a medir fenómenos, va a utilizar la estadística, porque como bien decimos, va a probar hipótesis o también puede probar una teoría. El proceso va a ser deductivo, va de lo general a lo específico, es secuencial, lo que decíamos de las fases a seguir, es probatorio y va a realizar una realidad objetiva. Mientras que el paradigma cualitativo va a analizar una realidad subjetiva. Las bondades de este paradigma es que generaliza los resultados, se tiene un control sobre los fenómenos, o sea, sobre el objeto de estudio, sobre el suceso, sobre el evento, sobre el tema que estamos investigando, se puede replicar y tiene predicción. La investigación cuantitativa tiene diferentes enfoques o tiene sus propios diseños. Uno de esos diseños es el exploratorio, o sea, que es la ruta, es el abordaje, es la forma como nos vamos a guiar para hacer la investigación cuantitativa. En esta vamos a investigar problemas poco estudiados o novedosos y del cual se tienen dudas al respecto. Quizás hay falta de conocimiento
quizás quedó como que algún vacío en ese abordaje de la temática que se realizó. Entonces decimos, ok, esto está poco estudiado, necesitamos ampliarlo, o esto es algo nuevo, esto es algo novedoso, como lo que ha surgido con la pandemia COVID-19, de la cual podríamos hacer estudios tanto cuantitativos como cualitativos. Van a indagar entonces desde una perspectiva innovadora y van a ayudar a identificar conceptos y también nos van a permitir poder preparar el terreno para nuevos estudios. Recuerden que solo es exploratoria, así que no va a ser exactamente un estudio a profundidad y que va realmente a desarrollar una teoría como tal. El otro diseño de la investigación cuantitativa son los estudios descriptivos. Esto lo que hacen es considerar un fenómeno estudiado y los componentes de este fenómeno, de esta investigación que ya se ha realizado. ¿Por qué? Porque lo que hace es buscar especificar las propiedades y las características de ese fenómeno, de ese objeto de estudio. Va a describir las tendencias del grupo o población que estamos estudiando, va a medir conceptos, va a definir variables. Recuerden que aquí la palabra clave es describir algo que ya existe. Medir esos conceptos, identificar para poder definir las variables. Y la meta del investigador va a ser, como bien referíamos, describir esos fenómenos, las situaciones, los contextos y los sucesos, detallar en esencia cómo son y cómo se manifiestan, según cuál sea nuestro tema o el objetivo que nosotros estamos estudiando. El otro diseño de la investigación cuantitativa son los estudios correlacionales. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de estudios? Lo que ellos hacen es asociar conceptos o variables. Si usted quiere hacer un estudio de cómo el confinamiento eleva la violencia, entonces aquí puede utilizar un estudio correlacional. O sea, ¿cómo se asocia una variable con la otra? ¿Cómo es que entonces usted podría plantear una hipótesis y decir, ok, a mayor confinamiento, mayor violencia? O decir, a menor confinamiento, menor violencia. Podría ser alguna de las como hipótesis que podríamos plantear en esta investigación cuantitativa con estudio en diseño correlacional. Va a permitir hacer predicciones según los estudios, las mediciones que hagamos, porque va a cuantificar las relaciones entre esos conceptos, entre esas variables. ¿Cuál es el fin? Como bien les mostré en el ejemplo, ¿cuál es entonces la relación o el grado de asociación que existe entre esas dos variables, entre esos dos conceptos o en esas categorías en una muestra en específico o en un contexto en particular? El otro diseño de la investigación cuantitativa son los estudios explicativos. Y este lo que va a hacer es determinar las causas de los fenómenos o los sucesos para enfocarse en el hecho de explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta. O también indicar por qué se relacionan dos o más variables. En el correlacional usted puede determinar si hay o no hay una relación, si uno al otro se afectan y luego usted también puede decir, ok, ahora voy a hacer un estudio explicativo con respecto a esas dos variables que sí se relacionan y poder explicar de manera amplia por qué se están relacionando. Ahora hablemos del paradigma cualitativo o de la investigación cualitativa. Este tipo de investigaciones hacen referencia a la naturaleza, al carácter y propiedad de los fenómenos. También permite desarrollar preguntas e hipótesis tanto antes, durante o después de la recolección del análisis de datos. Mientras que la investigación cuantitativa establece o plantea las hipótesis al inicio y lo que hace es probarlas. Mientras que en el estudio cualitativo, según se va profundizando en el análisis y la interpretación de los datos, entonces puede hacer que
se necesite plantear una hipótesis de manera diferente. Algo que debemos de tomar en cuenta es que los estudios cualitativos están sujetos a las condiciones de cada contexto en particular. Por eso recuerden que les mencioné que los estudios son flexibles y son abiertos. Estos estudios plantean la forma de abordaje, como les decía, de manera más abierta conforme se van acercando, se van enfocando más a la inmersión en el campo, a los participantes del estudio. Entonces eso va haciendo que el estudio sea más amplio, más abierto. Puede ser que usted considere, ok, yo voy a realizar este estudio por 4 meses, pero está teniendo tanta información o una información le está llevando a profundizar que usted diga, no, no me puedo quedar solo con 4 meses, no van a ser suficientes. Surgió por ahí otra variable, otra categoría que abordar y usted necesita ir extendiéndose más en el estudio y le llevó año y medio. No, sí, se puede llegar a extender, no se fundamenta en la estadística, el proceso es inductivo, así que va de lo particular a lo general, va a ser recurrente porque necesitamos volver entre las mismas fases de su proceso, va a analizar múltiples realidades subjetivas. Recuerden que dijimos que el paradigma cuantitativo estudia realidades objetivas y no tiene una secuencia lineal, por lo mismo que les mencionaba que permite ir y venir por las diferentes fases del proceso para aplicar este diseño. En cuanto a los diseños de la investigación cualitativa, tenemos la teoría fundamentada, los estudios con diseños etnográficos, narrativos, fenomenológicos y la investigación-acción. Acerquémonos a cada uno de ellos. En los diseños etnográficos, estos estudios lo que van a pretender es explorar, examinar, describir, interpretar, analizar y entender. Aquí la clave es los sistemas sociales, los grupos, las comunidades, las culturas. ¿Con qué objetivo? Producir interpretaciones profundas con respecto a los significados que las culturas, que las personas le dan, o sea, desde el punto de vista de los participantes o los nativos de esa comunidad. Así que yo les podría decir a ustedes, por favor vayan a la comunidad de Tactic o vayan a San Cristóbal, Alta Verapaz o Santa Cruz en Quiché. Por favor, quiero que vayan a conocer, vayan a analizar las ideas y las creencias de este grupo de personas. Entonces, los diseños etnográficos se van a enfocar en culturas, en grupos, en comunidades. La amplitud de estos estudios puede abarcar entonces historia de la comunidad, geografía de la comunidad, subsistemas socioeconómicos, educativos o políticos, así como culturales, ¿sí? Puede ser que yo les diga, vayan por favor y hagan una investigación acerca de los rituales que practican en esta comunidad. Entonces, mucho ojo con eso, ¿sí? Se centra en un grupo, en una cultura. Mucho ojo porque nos podemos confundir con los otros diseños. Estos estudios etnográficos lo que hacen es describir, entender y explicar, como decíamos, un sistema social. Entonces, ese es el tipo de problemas que van a abordar. Hay algunos estudios que ya se han realizado de manera previa en disciplinas como la antropología, arqueología y las ciencias administrativas. Tengamos en cuenta entonces, como bien referimos, que el objeto de estudio es un sistema, una cultura, un grupo, una comunidad. Y tomarla como un todo. Los instrumentos de recolección más comunes, observación, notas de campo, entrevistas y documentos, así como artefactos. ¿Qué documentos históricos podríamos recabar de la comunidad o del grupo que estemos estudiando? Las estrategias de análisis de datos es la triangulación, integrar todas las evidencias que hemos utilizado de la recolección de datos. ¿Hacia dónde nos lleva este tipo de estudios? A proveer un informe, a producir un reporte en el que
vamos a describir y a explicar un sistema social. Mientras que en la teoría fundamentada, esta lo que va a hacer es abordar preguntas sobre procesos y relaciones entre conceptos que conforman un fenómeno. Entonces, aquí lo que hacemos es que ya está establecida esta información, esta teoría, este estudio, y entonces yo voy a ubicar cuáles son esas categorías del proceso o del fenómeno y qué vínculos tienen. Así que permite explicar el proceso o el fenómeno. El propósito de la teoría fundamentada es desarrollar una teoría basada en datos empíricos y se va a aplicar a áreas en específico. ¿Qué resultados busca utilizar este tipo de estudios? Dar una explicación general o una teoría respecto a un fenómeno, a un proceso, a una acción, a interacciones que se aplican a un contexto concreto desde la perspectiva de diversos participantes. Van a desarrollar hipótesis y variables o conceptos que la integran y una representación o modelo visual de ese fenómeno que estamos abordando, que estamos indagando. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es decir, ok, profundizamos sobre este estudio que ya estaba, sobre esta información que teníamos sobre este fenómeno y ahora esto nuevo que yo he descubierto lo voy a contrastar con esa información previa que había. Nosotros entonces digamos que desarrollamos un marco teórico, evaluamos la información existente con respecto al fenómeno que vamos a estudiar y luego nosotros hacemos un acercamiento con las personas que forman parte de este objeto de estudio para hacer los nuevos planteamientos para contrastar con la literatura previa. El tipo de problemas que aborda es cuando no disponemos de teorías o son inadecuadas para el contexto, tiempo, los casos o la muestra. O sea, puede ser de que solo hay estudios exploratorios, podríamos decir así, y necesita completarse el conocimiento con respecto al fenómeno. Las disciplinas que ya han utilizado este diseño son las ciencias sociales y del comportamiento humano, así como las ciencias de la salud y la ingeniería. ¿Cuál es el objeto de estudio en un diseño de teoría fundamentada? Son los procesos, acciones o interacciones entre individuos. Vamos a utilizar entrevistas y grupos de enfoque para recolectar información y para analizar estos datos vamos a utilizar la codificación abierta, axial y selectivas, que son llamadas en primero y segundo plano la codificación abierta y la codificación axial, para llegar a un producto final que consiste en una teoría que explica el fenómeno o responde al planteamiento de ese fenómeno. Hablemos ahora de los diseños narrativos. Estos diseños nos plantean preguntas orientadas a comprender la sucesión de un evento a través de historias o a través de narrativas, a través de recabar las experiencias de vida de las personas. Mucho ojo porque cuando utilizamos el diseño narrativo utilizamos una secuencia cronológica. Yo podría pedirle a ustedes ahorita, digamos, un ejercicio sencillo en el que podríamos decir que apliquemos el diseño narrativo. Es, elabóreme una narrativa entrevistando a 5 de sus compañeros con respecto a lo que ha estado sucediendo en el curso de módulo interactivo aplicado 2. O elabóreme una narrativa, un estudio narrativo con respecto a la pandemia. Entreviste a 15 de sus compañeros y por favor, la narrativa incluya desde el 15 de marzo 2019 a el 30 de septiembre, ¿sí? Entonces, algo bien importante. Yo recojo esas experiencias y debo de seguir esa secuencia cronológica. Voy a estudiar eventos como catástrofes, una elección, la biografía de un individuo. ¿Qué tal que yo les digo a ustedes, bueno, tantas series que tenemos ahora en Netflix, ¿verdad? De la princesa Diana, de Selena, está la serie de Freud, que yo les digo a ustedes,
elaboren una narrativa con respecto a la vida de Selena. Entonces eso significaría que usted va a elaborar un estudio narrativo y lo va a describir de manera secuencial. ¿O qué tal si hacemos un estudio narrativo autobiográfico? Y yo les pido a ustedes que me hagan una narrativa con respecto a su historia de vida, ¿sí? Ok, ahí hay también otra serie que nos están, nos están proponiendo, otro personaje, ok. La información de los diseños narrativos son historias entonces sobre procesos, hechos, eventos y experiencias. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De esas experiencias que los diferentes participantes nos están compartiendo, vamos a identificar categorías y vamos a poder decir, ok, estas son las categorías, estas son los grupos en general que las personas están transmitiendo con base a sus experiencias. Entonces, esas experiencias, por decirlo así, las ubicamos en bloques o en categorías. Lo que nos permiten los diseños narrativos es entender la sucesión de hechos, de situaciones, fenómenos, procesos y eventos donde se involucran pensamientos, sentimientos y emociones. Si regresamos a lo de COVID, ¿qué tal si yo les digo a ustedes, hagan esa investigación y por favor me presentan las categorías de las experiencias que las personas están compartiendo, de las narrativas, de los testimonios, categorías sobre pensamientos, sentimientos, emociones. Podría ser también comportamiento, ¿sí? Recuerden que es sí o sí a través de las vivencias de las personas. Ok, abordamos entonces historias detalladas que nos van a ayudar a comprender el fenómeno. En estudio se ha utilizado en las disciplinas de humanidades, las ciencias sociales y de la salud. El objeto de estudio puede ser uno o más individuos y sus historias, ¿sí? No pierdan esos detalles claves de cada uno de los modelos, ¿sí? Y hacia dónde nos va a llevar, cuál es el producto final, a tener una historia secuencial que integra varias narrativas. ¿Por qué? Porque vamos a ordenar de forma cronológica los eventos o las historias para ensamblarlos y presentar de manera narrativa descriptiva. Por eso insisto, es muy importante que podamos redactar y expresarnos de la manera más correcta, más fluida y más comprensible posible. Los diseños fenomenológicos van a plantear preguntas sobre la esencia de las experiencias, lo que varias personas han experimentado en común con respecto a un fenómeno. Ok, sigamos con el ejemplo de la pandemia. Entonces, narrativamente hemos preparado un informe de manera cronológica, de manera secuencial. Pero en el diseño fenomenológico podemos utilizar la misma información de los mismos participantes, pero aquí nos vamos a enfocar en describir el fenómeno de la pandemia como tal, ¿sí? El fenómeno, en este caso sería una enfermedad, y el tema específico, el objeto de estudio sería la pandemia COVID-19. Entonces aquí, nuevamente, hacemos categorías, pero para expresar las experiencias de las personas que nos describen específicamente lo que las personas experimentaron. Entonces ya hice categorías de pensamientos, sentimientos y emociones. Ahora veamos qué temas hay en común en esas categorías. ¿Para qué? Para que yo pueda describir el fenómeno. Y este diseño se originó debido al matemático Edmund Husserl. Y pues hay otros autores que proponen 18 formas de utilizar los diseños fenomenológicos, pero acá Sampieri nos lo plantea que vamos a abordar la fenomenología de forma práctica. Lo que nos permite es obtener perspectivas de los participantes, buscando siempre explorar, describir y comprender lo que los individuos tienen en común. Aquí ya no me interesa el orden cronológico, sino poder detectar lo que los individuos tienen en común en cuanto a sus experiencias con ese fenómeno de estudio que poníamos de ejemplo la pandemia COVID, identificando las categorías que comparten en relación a ese fenómeno.
¿Qué tipo de problemas podemos investigar con este diseño? Pues las experiencias de las personas sobre un fenómeno en específico y poder recabar múltiples perspectivas. Así que usted podría entrevistar, recoger experiencias de la ciudad, del interior de la República, inclusive de otros países. Ya se han aplicado estos estudios en la psicología, la educación, las ciencias de la salud, las ciencias naturales y las ingenierías. Des en cuenta que las ingenierías han aparecido una y otra vez como disciplinas que han aplicado los diferentes diseños de la investigación. El objeto de estudio va a ser entonces esos individuos que hayan compartido la misma experiencia. ¿O qué tal si vamos a entrevistar al grupo de personas que vivió la situación de Cambrai? O los que vivieron la erupción del volcán, o los que vivieron la tormenta ETA o IOTA, ¿sí? Hay un fenómeno en común, hay una experiencia en común que ellos tienen. Vamos a utilizar la observación, entrevista y grupos de enfoque para recabar información y lo que vamos a hacer es, para analizar, es identificar las unidades de significado, hacer categorías y poder describir el fenómeno con base a las experiencias. Para al final tener un escrito que nos dé la descripción de un fenómeno y cuál fue la experiencia en común que los participantes de nuestro estudio tuvieron respecto a este evento. Y ya vamos a ir terminando con la investigación-acción. En esencia, este diseño lo que hace es plantearnos preguntas sobre la problemática, pero a la vez presentar una solución. La información que va a recabar es un diagnóstico. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está afectando a este grupo de personas de una manera colectiva? Para poder ubicarlos en categorías sobre las causas y las consecuencias de la problemática, pero presentando una solución. Entonces, al tiempo que nos va a llevar a indagar acerca de la problemática, también va a permitir ir haciendo intervenciones, ir mejorando lo que está sucediendo, lo que necesite mejorarse. Nos va a llevar a comprender y a resolver las problemáticas que se estén dando en esa colectividad, en ese grupo de personas que están vinculadas a un mismo ambiente. Puede ser un grupo de personas, puede ser un programa el que necesitamos estudiar, puede ser una organización o una comunidad. Puede ser que a usted lo contraten para estudiar el porqué de que no hay un buen clima laboral, que le inviten a hacer una investigación de por qué hay tanto conflicto en el staff de X o Y corporación. Entonces usted haga una investigación-acción y poder llevar a las personas a encontrar las soluciones con respecto a esa problemática. Se realiza cuando queremos resolver una problemática, presentar los cambios. ¿Y de qué nos va a llevar a producir al final este tipo de estudio, este tipo de investigación? Nos va a permitir dar un diagnóstico de la problemática y un programa o un proyecto para resolverla. Y puede ser que hagamos investigación-acción, una en la que solo se incluyen a los líderes o líderes de la organización o de la comunidad, y otra en la que hagamos una investigación-acción participativa y en la que todos los individuos participantes de la problemática involucrados en el grupo tengan una participación activa, puedan estar presentes en exponer la problemática, en recabar la información, pero también estén presentes y participen en presentar las soluciones. Y la investigación-acción implica 3 fases cíclicas. Una de ellas es observar la problemática que yo estoy abordando. La otra es pensar, analizar, interpretar, para luego ir al último paso, que es actuar, tomar las acciones debidas, las acciones específicas para poder presentar la solución de la problemática. Y usted dice, bueno, eso es la investigación, eso es metodología. Déjeme decirle que usted puede utilizar la investigación-acción y aplicarla a su propia vida. ¿Qué tal hacer un autoanálisis de cómo soy como estudiante, cómo soy como hijo, como pareja? No lo sé.
y tomarse un tiempo para decir, ok, ¿qué necesito mejorar? O quizás preguntarle a alguien, mira, ¿qué piensas de mí? ¿Crees que hay algo que necesito mejorar? Observo, recabo esa información, luego analizo con respecto a esa retroalimentación que me dieron y luego tomo las acciones debidas para decir, ok, este es mi plan de acción para mejorar y resolver esta problemática que yo tengo. Quiero cerrar con esta frase que dice que la primera regla del éxito es una buena preparación. Así que les animo a que puedan ser intencionales en utilizar, aplicar esta regla de adquirir conocimiento y estar preparados para aplicar metodología, para aplicar investigación, no solamente de su vida, sino sobre todo poder resolver de manera adecuada las evaluaciones de aprendizaje. Hasta nuestro próximo tiempo en el que estaremos adquiriendo más conocimiento.